Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez quería mostrarles el proceso completo del Broly, porque en el video anterior pues lo que hicimos fue les mostré Broly rápidamente, pero pues más que todo estamos haciendo la revisión de la tableta Gabamon que me enviaron pues para revisión. Entonces yo aproveché para testear la tableta haciendo el Broly. Y pues eso fue lo que hice, ¿no? Pero pues este video es solamente para hablar de este dibujo. Y pues más que todo porque es digital. Y pues yo sé que hay muchos aquí que pintan con digital, pero realmente no nos hemos dedicado mucho a eso, ¿cierto? O sea, aquí en el canal. Entonces me gusta compartirlo porque pues es algo nuevo para mí también y me gusta, es muy chévere. Yo lo que hice fue, este Broly ya lo habíamos dibujado en papel con lápiz de grafito. Y lo tenía guardado. Aquellos que no lo han visto, pues pueden ir a verlo buscando un poquito atrás en el canal, pueden verlo. Ahí está. Lo que pasa es que, bueno, yo les había prometido a ustedes que yo les había comentado que iba a procurar pues tomar los dibujos que iba haciendo así, los bocetos que iba haciendo a lápiz en tradicional, y los digitalizando y irles dando color en digital. Y pues para practicar, ¿no? Muy chévere. Entonces me gusta muchísimo. Realmente me gusta utilizar colores saturados, como ustedes saben. Pues por ahora lo estoy probando y me gusta. Igualmente, bueno, lo que yo hice aquí con este Broly pues fue trabajarlo más o menos de forma tradicional. Y le voy a dar un consejo que le va a servir muchísimo y me ha servido muchísimo a mí en digital. A veces en el digital, al principio, uno puede sentirse como un poco perdido cuando comienza, porque uno ve pues el Photoshop y los pinceles que existen y todo eso, y uno se siente como perdido, como que uno no sabe cómo hacer, cómo actuar, cómo pintar. Entonces lo que uno comienza a hacer muchas veces es copiar las técnicas de otro, tratar de pintar como pintan otros, y a veces lo que ocurre es que nos enredamos muchísimo más porque no podemos hacerlo como lo hacen ellos. Entonces a mí me ha ocurrido, entonces lo digo por experiencia propia. Pero entonces algo que me funciona a mí muchísimo y que sé que les va a funcionar a ustedes para que lo hagan es siéntese frente a la pantalla, tomen el pincel digital, el que vayan a utilizar, y pinten como si estuvieran pintando tradicional. O sea, hagan de cuenta que están pintando con un lápiz de color, Prismacolor Premier. Hagan cuenta que están tomando sus lápices y comiencen a pintar. O sea, simplemente comiencen a dibujar, a pintar, a aplicar el color, a aplicar, teniendo en cuenta obviamente que el digital es diferente pues al medio tradicional, obviamente, pero métanse eso en la cabeza. Y también teniendo en cuenta de que el digital también tiene sus ventajas, ¿no? O sea, una de las ventajas, ¿cuál es? Que ustedes pueden pintar de oscuro a claro. Una de las ventajas es poder pintar un color base, luego aplicar las sombras y luego aplicar la luz. O sea, eso no lo podemos hacer en tradicional fácilmente. Tenemos que siempre ir de claro a oscuro. Y muchas veces es más fácil ir de oscuro a claro porque uno pone la luz y es más fácil hacerlo. Y es chévere. Luego podemos volver a pintar encima y crear las sombras. Luego podemos, bueno, hacer muchas cosas. Entonces cuando uno trabaja con el cuentagotas, lo que uno hace es que uno va tomando muestras de color. Entonces uno pinta el color más clarito, luego pinta el color más oscuro, y si uno se pasa un poquito, luego vuelve y toma el color clarito y pinta otra vez sobre el color oscuro. O muchas veces también lo que hacemos es que encontramos tonos medios, aplicamos con el lápiz, pero aplicando un poquito de presión. Entonces vamos a encontrar un tono medio entre ese tono claro y el tono oscuro. Y el trabajar en capas también tiene muchísimas ventajas. Entonces si quieren practicar, una de las prácticas que me ha gustado y que yo recomiendo es para que no se enreden al principio, y si quieren como familiarizarse con el digital y verlo así como cuando ustedes trabajan en papel, sentirse cómodos, entonces trabajen en una sola capa, y hagan de cuenta que están trabajando en papel. O sea, eso también ayuda muchísimo. A mí me ayudó, es chévere esta práctica. Pero entonces cuando lo hagan, al menos lo que es el line art, háganlo aparte. Hagan todo lo que es el color en una sola capa. Si quieren, mezclen todo eso, y el line art lo dejan en una capita aparte y lo hacen aparte, porque a veces se complica bastante el line art, porque pues, como ustedes ven en esta imagen, no les expliqué, pero lo que yo hice fue simplemente tomar el line art que escaneé del dibujo, simplemente como una guía, porque realmente tenía muchas tramas, muchas rayitas que yo le hago, y cuando uno lo digitaliza y uno lo acomoda con niveles y todo, pero no queda completamente negro. O sea, quedan muchas manchas blancas, manchas grises,
y mientras uno se pone a borrar todo eso y acomodar todo ese liner, uno se demora muchísimo. Entonces más bien lo que hice fue tomarlo como guía, simplemente aplicar los colores en diferentes capas, el cabello en una capa, el tono piel en otra capa, el pantalón en otra capa, y entonces lo que hice fue que lo tomé simplemente como una guía y hice un liner aparte. Miren, todo ese liner que está allí lo hice con el pincel, el mismo pincel con el que pinto, que es el pincel por default, simplemente colocándolo más pequeñito y haciendo el liner. Eso es, simplemente. Entonces básicamente todo este dibujo lo hice nuevamente. El escáner que hice, el liner, simplemente fue una guía. Entonces también bueno, otra cosita, otro tip importante es que yo tengo las teclas de reducir el tamaño del pincel y de aumentar el tamaño del pincel en el teclado. Reducir tamaño de pincel yo lo tengo en la letra A y aumentar tamaño de pincel lo tengo en la letra S. ¿Ya? Entonces yo así juego con los dos dedos. Con el índice y con el dedo del centro juego, y con esos dos es que yo aumento y disminuyo el pincel. Entonces, para trabajar así como estoy trabajando, y más que todo con esta técnica que es como trabajando en una sola capa, así muy artesanal, es súper importante poder acceder rápido al disminuir y aumentar el tamaño. Más que todo cuando estoy haciendo el liner, hacerlo pequeñito el pincel y cuando voy a terminar la línea, hacerlo más pequeñito porque necesito que la línea termine como en puntica, y cuando hay uniones de líneas yo hago como un poquito más grueso y entonces aumento el tamaño del pincel. Pero haciendo esos atajos abreviados del teclado se hace muy fácil. En Photoshop es muy sencillo, ustedes simplemente van a edición, van a métodos abreviados del teclado y les sale un cuadrito. En el cuadrito colocan herramientas y bajan y buscan donde dice aumentar tamaño de pincel, disminuir tamaño de pincel. Allí les aparece una letra, ustedes simplemente le ponen allí y le hunden la A y ya, ahí queda con la A. Disminuir, le hunden la S y ahí queda con la S, por ejemplo, y le dan a aceptar y listo. Es muy sencillo. Bueno, siempre que grabo audio, no sé por qué comienzo a bostezar, entonces háganlo de esa forma y les va a ayudar muchísimo. Bueno, entonces miren, lo que hice fue eso, trabajar de forma muy tradicional con este Broly, tomarse confianza, y realmente, como le estoy diciendo, a mí me funcionó de las mil maravillas eso cuando comencé a pintar en digital y me fui como desenvolviendo un poco más. Los dibujos que hemos ido haciendo en digital fue así, como creándome esa mentalidad de que estaba pintando en papel tradicional con mis colores, y comencé a decir, bueno, voy a sombrear como sombrearía yo con colores, a mi forma de sombrear, a mi forma de pintar. Y de verdad que ahora ya me siento como un poco más fácil. Ya cuando lo hago, ya comienzo a pintar y se me ha hecho un poco más fácil. Entonces es cuestión de eso, ¿no? De tomarlo por ese lado y de buscarle como el lado. Cada quien tiene como su forma, como su forma de hacer las cosas, como su lado. Entonces eso es importantísimo. Pues también estaba haciendo las nubes. Esas nubes me gustaron mucho. Luego las cambié, como ven aquí. Las cambié así muy rápidamente. Hice como una esquela así rápida de velocidad, como que Broly viene volando desde allá. Aquí se detuvo, por eso le hice esa cantidad. Miren esas chispitas, de una forma muy básica, porque son simplemente cuadritos que los hice con la herramienta de selección y los pintaba de blanco nomás. Pero es como quise hacer como un impacto, como una llegada. Para aumentar un poquito ese efecto, lo que hice fue luego duplicar las capas de Broly. Las combiné todas, todo lo que es el Broly, para poderlas duplicar, y las puse en la parte de atrás, miren, como ustedes ven, y las amplié un poquito. Las amplié para dar como ese efecto de movimiento, como de resonancia, ¿sí ven? No sé, tal vez no se note mucho, tal vez falta perfeccionarlo, pero eso fue como mi intento de hacer esa llegada de él, ¿no? Bueno, igual hay que improvisar, hay que hacerlo y buscar la forma a todo eso, ¿no? Entonces miren, como ustedes ven, ahí llegó. Tal vez faltó montar como una especie de difuminado en algunas zonas y se hubiera aumentado ese efecto, no sé, realmente. Pero también le hice unos rayos, miren esos rayos que hice como a los lados, es como que él llegó y como un viento, ¿no? Como unas estelas de viento.
Miren que estas estelas que dice aquí adelante también las difuminé, quiere decir que están adelante, entonces me le dieron un poquito de profundidad al Broly, también estuvo bien. Luego hice estas piedras y esas piedras también le dieron un poco de profundidad, y lo que hice fue que utilicé el color dodge, utilicé el sobre exponer el color, y miren, las puse así amarillas, luminosas, entonces quedó como fuego, como candela. Eso estuvo muy bien. Y una de las fallas que tuve fue que no hice el linear en una capa aparte. Si yo hubiese hecho el linear, solamente el linear en una capa aparte de Broly, yo hubiese pintado solamente el linear en la parte donde está el juego, para que ese linear quedara amarillo y pasara como a naranja. Y al otro lado, donde el linear está al lado del cielo, hubiera pintado ese linear como un poco azul, para que se viera como que le está dando la luz del cielo. Entonces eso hubiese dejado un poquito mejor la composición. Pero entonces, para que vean que esa es la falla de no haber hecho el linear aparte. Entonces es bueno hacer el linear en otra capa, para a la hora de poder colocar todos esos efectos y todas esas cosas. Entonces, bueno, muchachos, eso es todo. Aquí los dejo, espero que les haya gustado. Por favor, denme en los comentarios, y voy a colocarles estas imágenes grandes, voy a seguirles colocando en DeviantArt, que hace tiempo no lo hago, para que busquen las imágenes allá de estos artes, ok. Entonces nos vemos en la próxima, que la pasen muy bien, nos vemos, gracias por acompañarme, chao.